Buen domingo a la audiencia de mi videocolumna semanal Ángulo del Fraude, en la que abordaré pues algo que no solamente está en la opinión pública, sino creo que es obligado en temas de corrupción. Segalmex. Segalmex es lo que vamos a platicar, vamos a tratar de entender todo lo que fue previsible y cómo la impunidad ha estimulado, ha premiado y ha inducido no solamente la repetición y propagación de este tipo de actos, sino que los moches van adquiriendo nuevas formas lingüísticas, estimada audiencia, ¿no? Desde pase de entrada, comisiones, donación al rey, el cover, cómo aceitamos la maquinaria. Es un cobro de piso, pues. ¿Cómo juego yo? ¿En dónde juego yo? Te preguntan. De a cómo la entrada. Fíjate que tengo alguna problemática. Bueno, con un grado tal de, yo digo que es, ya raya más allá del cinismo, no sé, no sabría cómo ponerlo, como un cártel criminal en la cual te están cobrando un derecho de piso por entrar y obtener recursos, pero al mismo tiempo los estás con ellos acompañando para jugar un juego, un modus operandi absolutamente criminal. O solamente, no solamente tienen que agradecerte que los invites a participar, porque obviamente van a tener una gran ganancia, sino que te van a quedar a deber un gran favor. Y esos favores los empiezan a pagar con departamentos, como sucedió en el caso Segalmex, con moches, con propinas. Y leímos, los que hemos leído y seguido este caso durante varios meses, vemos lo que es el diezmo, ¿no? Que también se le llama diezmo, cómo se ha hecho, cómo le dieron departamento, cómo le daban sus boletos para sus famosos fútbol americano. Yo digo que cuando quieran encontrar a las personas, únicamente busquen en los grandes partidos y eventos quién está sentado hasta adelante, cómo está, y además con qué displicencia y honor lo goza, ¿no? Bueno, regresando al caso Segalmex, ¿por qué ocurrieron los hechos? Bueno, pues porque ocurrieron porque estas personas o las personas a quien nombraron en Segalmex, por supuesto que no eran las idóneas. Eso sin lugar a dudas se lo puedo decir. Si hubieran sido las idóneas, al menos se hubieran percatado de los primeros fraudes o de los primeros desvíos realizados. Pero no solamente no eran las idóneas, sino que seguramente pidieron esos espacios y esos lugares porque sabían que son espacios donde ha habido recursos de toda la vida y donde siempre se han desviado. Y aquí entra el papel de la Secretaría de la Función Pública y de los OICs. Las circunstancias de desvío de recursos a partir de lo que es la estafa maestra es absolutamente previsible si quienes supervisan, vigilan, auditan, hacen o hubieran hecho, y hubiera ya no existe en este tiempo, su trabajo con diligencia y cuidado profesional. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cómo llegan ahí? Y ahora vemos, inclusive leemos que estaban ya vinculados a la estafa maestra y a otros temas de hace años, no son nuevos, perviven, permanecen, los prohijan, los protegen. Bueno, ¿qué no podría ser un primer papel conocer quiénes son los proveedores de dónde estoy yo revisando? Pero el tema de la función pública tiene también un entorno muy lamentable. ¿Por qué? Porque son funcionarios que se han hecho en otras áreas. Muchos de ellos trabajaron, colaboraron en la Auditoría Superior de la Federación y merecen, por supuesto, un absoluto respeto. Pero yo les diría que sin lugar a dudas, el 90%, por supuesto que son nombrados únicamente para esas áreas sin el perfil idóneo, sin saber ni conocer a qué van, simple y sencillamente son recomendados. Simplemente la cercanía afectiva, el amiguismo, la parentela, la lealtad, las historias de vidas partidistas juntos, que cuando yo estaba en este lugar, él me dio, era mi jefe, y empezamos a ver lo que pasó hace 40 años, hace 30. Entonces, lo que menos les importa realmente es trabajar al servicio del poder. Y, por ejemplo, la coordinación de OICES está en manos de alguien que fue toda su historia priista y que tuvo grandes cargos. Y yo no vi en toda esa historia, y lo conozco, por supuesto, y me conoce, un resultado, dijéramos, relevante. Yo no creo que no haya habido corrupción en más de 20 años que sirvió. Ahora le va mejor que cuando estaba con sus
con sus congéneres. El tema aquí es por qué siguen prohijando estas amistades en favor de, o más bien no es en favor de, bueno, es a favor de ellos, pero es en contra de las instituciones. Y entonces estos pactos implícitos implican que se protejan, porque esta colocación gubernamental hace que, como decía, perdón, Tlacuache, así le llamaban, yo no lo conocí, conozco a su hijo César Garizurieta, amistad que no se ve reflejada en la nómina, pues no es amistad. No, pues no. ¿Quién revisó los proveedores de lo que se considera la operación más grande de Segalmex? ¿Quién revisó ese contrato? ¿Por qué nombraron a quien nombraron como titular del órgano interno? Pero déjense, aparte del órgano interno, vamos a poner que sea el revisor, el preventivo. ¿Por qué nombraron ahí a personas que tenían antecedentes incluso de inhabilitación? El señor Gavira, que es el que está ahorita anda prófugo, lo habían inhabilitado trabajando en Coajimalpa, imagínense, en la delegación de Coajimalpa, en un puesto menor de director del deporte. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién lo llevó? Nos hemos dicho que necesitamos que las personas que estén en los primeros niveles, es algo para prevenir, realmente nos diga y nos informen quién o cuáles son sus méritos para colocarlos ahí. Entonces, este modus operandi no es nuevo, se ventaneó tanto, tanto, que inclusive lo perfeccionaron estas personas. Y si alguien piensa que simple y sencillamente, o yo digo que es de manera ilusa, van a desaparecer mágicamente las mañas aprendidas por sexenios, si son las mismas personas que seguimos cargando como lastre por más de 40 y 50 años, pues nosotros somos los equivocados, ¿eh? Y equivocados absolutos. ¿Qué nos hace pensar que alguien que no tuvo un solo resultado como auditor en 30 años, en 40, ahorita tendría resultados? ¿Qué nos hace pensar que iba a ser un análisis objetivo del caso Segalmex? ¿Por qué el ex titular sigue inclusive cobrando en la administración pública? Es vergonzoso, porque se conocen, son personas de la misma, eh, que dijéramos, de la misma escuela, y hablo también de la escuela de la universidad. Son grupos de poder que trabajaron juntos, y esos privilegios de grupo, ya lo hemos dicho, trascendieron sexenios, pandillas al servicio del mejor postor, con un menosprecio bárbaro a la dignidad colectiva. Y saben disfrazarse con piel de oveja y permanecer ocultos. Tan es así que fíjense cómo, a pesar de que el discurso diario de la presidencia, del ejecutivo, y estamos hablando ahorita del poder ejecutivo y de quien audita el poder ejecutivo, pues pareciera que no lo escuchan, porque ellos no solamente no hacen lo correcto, sino que siguen sirviendo al mismo sistema que los parió, los creció y fortaleció en el ámbito de la corrupción. De otra manera, no entendería uno cómo no pudieron observar lo que pasaba en la estafa, cómo no pudieron checar en esas áreas los contratos más importantes, no pudieron revisar, inclusive hasta hoy, informarnos cuáles han sido las actividades de investigación que han realizado. El señor René Gavira Segreste, que es al que se refieren como ex jefe de administración, ¿de dónde salió? ¿Quién lo nombró? ¿Quién decidió su nombramiento? Esa etiología es la que necesitamos conocer, porque la persona que lo nombró, desde ahí va el dedo puesto para lo que iban. Ese millonario desfalco al erario no es un mochi como cualquier cosa, es lo mismo que ha pasado durante más de 40 años. Ahora bien, uno de las personas, por ejemplo, ya había sido, de los proveedores, ya había sido conocido por todas las irregularidades y lo siguieron manteniendo y lo siguen manteniendo. ¿Quién revisaba a los proveedores? ¿Quién revisaba las contrataciones, los pagos, la entrega de los servicios? Hoy mismo. Bueno, pero lo más importante, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? No me digan que es difícil saber dónde está, nada más de mandar llamar al titular, sentarlo y decirle, ok, ¿dónde está y cómo fueron las cosas? Porque yo entendería que parte de la reciprocidad de que lo tengan no bueno, en la impunidad, pero lo tengan cuidado, ¿no? Esas frivolidades, pues cada quien elige sus propias cadenas, ¿no? Pero ahí, en ese reparto está el mensaje.
Si somos nosotros personas que lo seguimos encubriendo de una manera inmoral, no, pues así van a morir. Pero el tema no nos importa cómo mueran. El tema es que, ¿por qué siguen con esa forma de encubrirse, de cuidar esas lealtades a costa del erario? Que lo sigan cuidando, pero lo que les parece preocupar es otra cosa, ¿no? Más bien, ¿quién es el padrino que lo nombró y por qué lo siguen sosteniendo? Entonces, imagínense algo que 60 años ha servido de la misma manera al poder. ¿Cómo podemos lograr que cambie? Son estos núcleos de corrupción poderosísimos y estos núcleos de corrupción, póngase usted a explicarle a toda la población. Para ellos no lo van a entender nunca. Y ellos, me hablo de todas las personas, somos 125 millones de mexicanos, que estamos esperando que la corrupción desaparezca simple y sencillamente porque así se sentenció desde la alta cúpula. No es así. Para todas las personas que tienen obligación de auditar, de fiscalizar, de dar cuentas, y también la otra parte que sería revisar a los auditores y supervisarlos, mientras no les pasen a traer a su gente, todo va muy bien. Estos patrones de conducta son aprendidos porque los OICs más importantes que se refieren a los que más cobran, fíjense quiénes están en los puestos donde más cobran. La gente cercana, no la más capaz, se encubren y se protegen entre ellos. Entonces, si estas personas han vivido tantos años al amparo y servicio del partido en el poder, complaciéndose y sirviéndose a sí mismos, ¿por qué esperaríamos que estos funcionarios actuaran distinto? Y entonces aquí va otra cuestión bien importante que tendríamos que reflexionar. No solamente no son públicos los informes de la Secretaría de la Función Pública, toda la cadena de cambios que han habido en estos años y más en el último año, acaba de salir en estos meses una gran reforma interna, no sirven para nada más que para generar más carga y colocar a los cuates, pero en el fondo inservibles, inservibles. Significa que nada más dejan asentadas más plazas y más recursos, lo cual a mí se me hace la verdad indigno, ineficiente y súmele todo lo demás. Y ante eso ni siquiera publican sus informes. Hay que pedirlos y si usted los pide por transparencia y tarda y le entrega energía y fuerza, se los van a dar, que no son públicos. ¿Por qué no hay un padrón público de todos con quien deben hacerse y no hacerse contratos? ¿Por qué no están vinculados de haciendo bueno, utilizando una sistematización y auditoría forense para hacer la revisión seria de los proveedores y de las personas que están en contadorías también en los OICES? Hay nombrados, por ejemplo, en OICES, personas que en lo particular no solamente actuaron de manera criminal, sino faltando a la ética cuando ocurrió el tema de la auditoría forense y el área nuestra que fue eh, agredida. Y ahí están de titulares de OIC. Imagínense cuando no han hecho una sola auditoría en su vida, pero aparte cuando actuaron de esta manera. ¿Qué esperas de ellos? ¿Y por qué los pusieron? Bueno, pues porque su grado de mezquindad es perpetuada por la impunidad. Ahora quiero que me digan qué funcionario en México ha dicho, sí, soy responsable de este recurso, yo debí de haber hecho. Ninguno. Todos niegan recursos desviados, sobornos, alta corrupción. Todos son muy buenos para cobrar su quincena, pero cuando hablamos de esta suerte de complicidades en el que se encubren todos en un marco de acuerdos parlamentarios y partidismo, pues ambos tienen una justificación mutua. Entonces, estos depredadores tienen otra característica, son incapaces de dar la cara para dar una explicación de los hechos y sostener con argumentos serios, éticos, razonados y fundamentados qué pasó y cómo se desvían los recursos. ¿Dónde está Ovalle hoy? ¿Dónde está el titular de la función pública informándonos cómo sucedieron los hechos en un mapeo y hasta dónde va la investigación? Es de orden público y no estamos hablando de las personas, no queremos ver sangre. Hablo de la seriedad con la que tienen que explicarnos y en su infinita arrogancia piensan que no nos deben una explicación alguna. Y entonces, pues ahí siguen las tropelías, raterías, llámenle ustedes como quieran. Este cinismo es aterrador, pero pues vamos de mal en peor porque va creciendo la estructura
y no hay resultados. Pero mientras tanto, todos están absolutamente contentos porque están ganando lo que en su vida pensaron haber ganado, simple y sencillamente por ser leales a quien los coloca ahí. Ahora bien, imagínense cuánto trabajo le daría a estos pillos de alta jerarquía depredadora realmente rendirnos cuentas, ¿no? Pues si ponen a un titular de CONADE, de Segalmex, cuando fue de Sedatu, de Sedesol, decirnos, a ver, párate enfrente y dinos, por favor, qué pasó y cómo pasó. Explícanos. Pues es bien complicado porque tendrían que ponerse a leer y a informarse y esto sí no les gusta. Son sinvergüenzas con licencia. Y todo esto, créanmelo, yo así lo pienso, ha sido por la putrefacción de los partidos políticos. Ellos que los llevan al poder, los colocan y lo que menos les interesa es que nos rindan cuenta. Y entonces menos sentarlos en el banquillo de los acusados. O sea, no quieren sentarlos ahí. ¿Por qué? Pues porque no quieren, eso es exponerse, es mucho trabajo, pues, y lo que no quieren es trabajar. Entonces, un Segalmex con el mismo modus operandi que por sexenios ha operado podría haber sido distinto. La elección, ya lo hemos dicho, las mejores prácticas de quienes debieron de haber estado en esos lugares. La supervisión, la auditoría, la revisión interna a proveedores, la revisión, la automatización, los pagos, nada nuevo encontramos. Entonces, ni siquiera lo único que esto sorprende es con qué facilidad todos los ciudadanos pues, nos olvidamos de los temas realmente cotidianos. Pasamos de un a otro de una manera tan rápida que bueno, ya para qué les digo. Por eso los perpetradores viven tan felices y con harta lana, asegurando futuros y generaciones. Y aquí volvemos al punto, estimada audiencia. ¿Cómo poder romper una cadena de corrupción y poder transformar nuestra apatía en voz? O sea, es bien difícil luchar contra todos porque se sienten cercanos al patrón, se sienten intocables porque son colocados a modo, porque no ha pasado nada, porque de todos modos sigue las cosas como siguen. Y bueno, para acabar este tema de Segalmex, entendemos que todo pudo haber sido previsible, revisado. Ahí trabajaba el hermano del otro pandillero de la Auditoría Superior de la Federación, porque son cuates, se colocan entre ellos, ahí está el intercambio de favores. Difícil, y eso es lo que está a la vista. Cuando les cuente yo lo que no está a la vista, bueno, pronto va a salir. Déjenme decirles nada más para cerrar ya esta charla de hoy dominical, algo importante, porque como miembro que distinto a Segalmex, perdónenme, pero no puedo dejar de decirlo, como miembro, soy miembro hace más de 13 años, si no me equivoco, del seminario de licenciatura de ciencia forense de la UNAM, honrosamente. Y no puedo guardar silencio ante lo que ocurrió con este que no tengo ni cómo llamarle, pero se llama Ricardo Rojas Arevalo, que llamó de una manera indignante durante una transmisión en vivo a la directora, amiga, colega y profesional con quien vine a hacer esa facultad hoy, Zoraida García. Es inadmisible. Y miren, las palabras no son buenas y malas. Así decía don Jaime Sabines. Son palabras, pero el contexto que se les da y la repugnancia de cómo la expresan es penoso que en un evento público donde también participaba ella, hiciera, dice hoy el director de la Facultad de Derecho, porque el evento fue en la Facultad de Derecho, desafortunado comentario. Fíjense cómo este tipo de depredadores, porque también él es un depredador, lo reduce a un desafortunado comentario. No, este señor que hoy es titular de la Facultad Contreras, que fue representante de Javier Duarte en el entonces gobierno de Veracruz y también fue nombrado notario por él. Y yo no sé cómo esas mafias del poder lo hicieron llegar a director de la Facultad del Derecho. Bueno, sí sé, todos sabemos. Piensa que el control de daños es simplemente sacando un video diciendo, oye, pues lamento mucho, es increíble, y les pido una disculpa. No, ahí lo destituyó al señor Ricardo Rojas Arevalo. Eso no es lo que se espera. Por eso estamos como estamos. Estas camadas de políticos que por más de 20 años han sido como muéganos, ¿ustedes creen que le nace? Nada más vean el video donde da una disculpa. Lo está leyendo,
en esa disculpa sincera, entre comillas, nada más véanse, por las afectaciones ocasionadas a nombre de la... No, que lo traiga del pelo y lo siente, a que dé una disculpa pública a ella, a las mujeres, a la facultad, a la universidad. Pero ¿saben qué? Así viven ellos. Seguramente así hablan de su madre, de sus hermanas, así son. Son depredadores y no lo van a dejar morir. Este cese es como todo lo que hacen. Nada más dicen, ya fue cesado y el fondo y las investigaciones, y no nos importa cómo piense o lo que piense, cada quien puede pensar lo que le dé la gana. Nada más cuídense de cerrar la boca cuando están en un evento de esta naturaleza. Y entonces, mi solidaridad a la doctora y ojalá el director, en lugar de estar nada más grabando videos, se ponga de veras, porque ahorita seguramente tiene algunos intereses políticos de los cuales a mí ni me interesan porque no es parte nuestra quién gane o no, pero que sepan hacer las cosas distintas. Hay procedimientos por violencia política, por violencia de género, y que lo saque a dar una disculpa pública. Y lamento también que quien estaba al lado, ya lo pueden ver en redes, esos abogados, todos, vea riéndose, son igual de depredadores y desvergonzados. Esas personas no las queremos en nuestra vida, ni cerca. Ojalá nunca tengamos que toparnos con ellos. Y lo dije en mis redes también, ¿eh? No crean que aquí. Muchas gracias a todos. Me hicieron enojar, la verdad, esos cuates, porque son igual que los que están de esa misma camada. Son vergonzosos. Tenemos que hacer que cambie este país y que aprenda la gente a tratar a todos con respeto. Porque imagínense, las mismas pandillas trascendiendo espacios. Ay, no. Que el universo nos libre de eso. Cuídense, muy buen domingo, descansen y sean felices. Gracias, cuídense.